Muy buenos días familia de Manantial de Vida. Dios les bendiga en este día, tiempo hermoso. Una vez más en una clase estamos compartiendo la enseñanza bíblica del día de hoy. Y bueno, les doy la bienvenida a todos, a los chicos y también a la familia, a todos los grandes. Gracias por compartir este espacio. Espero que Dios les bendiga y le hayas guardado este tiempo bajo el poder del Espíritu Santo, y espero que esta clase la podamos dar de manera que todos la podamos entender y practicar. Y en esta mañana yo les quiero presentar a un colaborador que tengo, que es el dibujo de un zapato. En el centro ustedes van a ver un reloj. Yo lo he hecho, porque esto va a ser una tareita que después ustedes lo van a hacer en su casa, porque va a ser, dentro de poco tiempo, va a ser de pocos días, va a ser el Día del Papa. Entonces ustedes van a hacer un regalito, así que papá no escuchen, las mamás van a trabajar para que hagan algún trabajito de regalar a papá. Así que yo aquí hice un reloj, hice con una plantilla, hice este zapato con un reloj marcando las 10:30, que es el horario de nuestro encuentro los domingos en la congregación. Por eso le puse esa hora. ¿Y qué usé en este caso? Usé un cartón, y acá hice un corchito, lo corté bien prolija, le hice los números y lo pegué y formé este zapato. ¿Y por qué hablamos de este zapato con un reloj? Bueno, porque lo que vamos a hablar al principio, en nuestra primera palabra de hoy, va a ser del tiempo, el tiempo que habla la Biblia. Dice en Efesios 5:15, dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace, y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos malos. Por eso, el amigo del tiempo vino presentado con este reloj en este zapato. Y el zapato representa lo que vamos a presentar a continuación, la historia de este amigo que se llamó William Carey, un señor de nacionalidad inglesa. Él nació en Londres. Él junto con sus hermanos, con su familia, a muy temprana edad, él estudió, ya que su padre y sus abuelos eran profesor. Y hubo mucho tiempo donde él no pudo estudiar, pero a pesar de que no pudo asistir a la escuela, siguió estudiando. Y esto fue muy sabio de su parte, porque le ayudó a entender varias palabras en latín, en hebreo y en griego. Más adelante, él, a los 12 años, él ya conocía muchas palabras y podía compartir con otros la palabra de Dios en otros idiomas. Más adelante, cuando ya tenía 14 años, siguió estudiando y siguió creciendo, y su conocimiento también crecía con él. A los 18 años, él consiguió un trabajo como zapatero en ese lugar, mientras asistía a la iglesia. Acá en esta imagen podemos ver cómo él trabajaba, y sus productos eran puestos por el patrón en exhibición más que otros de sus trabajadores. Así que tenía gran habilidad él de poder hacer un buen trabajo y que su trabajo valiera. Pero eso no le dio que él sea orgulloso, sino muy por el contrario. Él tenía un gran llamado a esa edad a poder compartir con otros la palabra de Dios. Él quería hacer una asociación de misioneros. Por lo tanto, se unió a los pastores en ese momento, a los bautistas, donde él predicaba y escuchaba la palabra. Y él, en su primera predicación, que fue a los 18 años, fue muy importante, porque dijo frases que lo marcaron a él, y hasta el día de hoy, en muchos sermones del mundo, comparten esa frase. Él dijo: emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Esto le valió que él dejara firmadas esas palabras hasta el día de hoy como un testamento. Y bueno, él estaba muy inquietado, como tantas otras personas, a llevar el evangelio a otros lugares. Y él sentía en su carga, en forma personal, de viajar a la India, ya que él había conocido muchos misioneros. A los 20 años él se casa, tiene 2 hijos, Pedro y su hermana, y bueno, él muy joven emprende un viaje nuevo, un viaje algo distinto, y no le fue fácil poder viajar, ya que su esposa Dorothy se opuso a que viajaran, a que dejaran Inglaterra y ir a la India, a Calcuta, donde quería ir. Entonces, a través de un amigo que había estado en la India, convence a la mujer de poder viajar. Bueno, los temores normales de una persona es poder de qué iban a vivir y a dónde iban a estar, y no conocían su cultura, su gente ni sus tradiciones. Resulta que así ellos pueden, logrando estos obstáculos, superarlos,
logran embarcar de ese lugar y parten el 13 de junio de 1793. 1793 ellos toman el barco, van hacia Calcuta, donde querían ir, y 5 meses después, en noviembre, logran desembarcar. Si bien no lograron desembarcar en Calcuta, ya que no les permitieron, porque eran como ilegales llegar a ese lugar, desembarcan en otro lugar a unos 40 kilómetros de ese lugar. Ahí se afincan, venían con su amigo Thomas, que fue quien le ayudó a convencer a su esposa para traer a ese lugar. Entonces ahí con Thomas, él quería predicar, necesita un lugar, dice, yo no puedo quedarme, es una casa muy linda, dice, pero yo quiero hablar de Jesús a otro. Logra, a través de Thomas y unos más conocidos de Thomas, una finca donde él puede predicar, parte con su esposa y sus hijos y todas sus cosas a una finca. Y ahí en esa finca él logra estar un tiempo, pero era un lugar muy alejado, donde no había mucha gente a quien predicar, entonces viajaba muchos días, mucho tiempo viajaba para poderle predicar, y aparte era peligroso, ya que había grandes leones, fieras salvajes por todo ese sector, y no había mucha comunidad donde él se afincó en ese lugar, donde él tenía su finca, donde él podía sembrar y cultivar su comida, lo que él consumía y su familia. Así que pasaron varios años, él siguió predicando, al que se le cruzaba y le predicaba, hubo muchos obstáculos, él sufre ahí una enfermedad, la fiebre amarilla, caen enfermos no solo él, sino también su hijo Pedrito, y bueno, él se recupera, pero lamentablemente Pedro falleció, lo tuvo que enterrar en ese lugar, y su esposa, a pesar de que había pasado un tiempo, nunca pudo superar la muerte de su hijo. Siguió trabajando y siguió predicando, y bueno, venían las pruebas, las dificultades, los problemas económicos, eran apremiantes, pero él seguía compartiendo la palabra, hasta que un día un amigo de él que había estado en su seminario hace muchos años atrás en Inglaterra llega con recursos económicos y le dice: mira, nosotros estamos en Sampore, que es una ciudad que está a 15 kilómetros de Calcuta, en la India. Es una ciudad muy importante, al lado de otra gran ciudad, y vas a poder trabajar si vos querés. Él había hecho muchas cosas en ese lugar, donde estaba afincado. Había hecho una gran finca, un gran lugar, hay grandes jardines, le gustaban mucho las plantas, cultivar flores. Pero transcurrido es convencido por ese amigo. Se van, dejan ese lugar y se viajan. De Sampore, donde estaba él, habían pasado 200 kilómetros, así que viajan esos 200 kilómetros de Sampore, se instalan ahí en una casa, empieza a trabajar él como maestro, también quería imprimir libros, como él sabía idioma, también quería imprimirle la Biblia en el idioma originario de esta gente, y él aprende el bengalí, el latí y otros idiomas más, llegando a muchos lugares donde la palabra de Dios no había llegado, y él les empieza a predicar en su propio idioma. 35 idiomas él tuvo traduciendo la Biblia, un gran estudioso para aquellos tiempos. Y ahí le decían cómo hacía para aprovechar el tiempo, porque podía trabajar y también compartir la palabra y hacer los estudios, escribir las Biblias, traducirlas. Y él decía que tenía el único secreto era levantarse temprano, hablar con Dios, y el Señor le prosperaba ese tiempo. Y bueno, más tarde su esposa, a raíz de la pérdida de su hijo, de Pedro, nunca pudo superar el trauma, y fallece. Mientras él estaba en ese lugar imprimiendo con ese amigo que había venido de Inglaterra, estaba imprimiendo las primeras Biblias, que eran muy chiquitas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo estaba imprimiendo, pero a una baja escala porque no había recursos económicos. Si bien la imprenta y tener mucho conocimiento, lograron imprimir. En una circunstancia desgraciada, él vio que en ese lugar, yendo por el camino, a las personas que fallecían, especialmente si el marido fallecía, si lo quemaba, se lo ponía en una barca, se le ponía leña y se le prendía fuego, pero no solo terminaba ahí quemando el cuerpo del fallecido, sino que también a la mujer era obligada a permanecer con el marido, y por ambos se quemaban ambos en esa hoguera. Él, al ver esto, no le gustó. Él decía que Jesús los hizo libres y que él iba a llevar la palabra,
de liberación, y que eso no es lo que Dios permite. Entonces él habló con las autoridades, y las autoridades le dijeron que era una costumbre, un lugar de ese ritual, era un hábito de esa zona, hacer ese tipo de actos. Y aparte de eso, no solo eso, sino que mataban niños y los ofrecían a sus dioses, tirando en los ríos y creyendo en la pobre inocencia de la gente de no tener educación. Entonces él empezó a educar, no solo daba la palabra de Dios, sino que enseñaba con estos maestros que se instalaron en Sampore. Ahí, en ese lugar, instalaron un gran colegio y la gente asistía de los indios a ese lugar a aprender la palabra. Más adelante él siguió luchando. 7 años después de haber pasado en 1800, justo en 1800, logra que su primer discípulo se pueda bautizar, y para él fue un gran logro que eso ocurriera. Si bien eso fue una gran conquista de poder que su primer bautizado había pasado 7 años, pero él logra bautizarlo. Hubo luchas, hubo pruebas, porque la gente de ese mismo lado se había opuesto a la familia y bueno, pero superadas las pruebas, siguió él avanzando y siguió confiando en que Dios estaba con él, y que siguió imprimiendo todo este boletín, y hasta que un día el gobierno lo llama a él y dice: mire, las leyes de India las hemos cambiado, hemos escuchado lo que usted nos dijo y las cosas que usted hace por nuestra nación. Por lo tanto, él logró, gracias a su perseverancia, a su tenacidad, al desafío y a superar pruebas de pérdida de hijo, esposa, de estar en distintos lugares, de ser perseguido por tigres y leones, él nunca se desenfocó de la obra misionera de Dios que le había pedido. Y ahí él logra que esa ley, que antes era sacrificar a las mujeres y a las niñas, se aboliera, digamos. Logró algo que muchos gobernantes de antes no habían logrado. Y así es que él tuvo durante los últimos 28 años de su vida escribiendo y trabajando para el gobierno, haciendo diferentes trabajos, sobre todo de traducción a los distintos idiomas. ¿Y esto le valió a qué? ¿De qué? De que muchos años, siendo muy joven él, alcanzara a estudiar tantos idiomas y a aprender, a pesar de no tener profesor, a pesar de no tener maestro, y siguió estudiando de forma privada, de forma como pudo. Pero él logró grandes cosas hasta el día de hoy. En 5 naciones hay colegios que llevan su nombre. William Carey es nuestro héroe en este tiempo. Acuérdense, William Carey nació en Inglaterra y viajó durante 5 meses a la India, a Calcuta, y ahí se desempeñó su trabajo, dándole la palabra de Dios y enseñándole también a leer y escribir a muchos. Y hoy hay universidades con su nombre en Estados Unidos, en Colombia, en la misma India. Y cuando él fallece, el gobierno de ese lugar es muy reconocido, con decir más que era más que un líder político, porque hizo que toda la comunidad supiera de las obras que él hizo. Hizo libros. Hasta el día de hoy podemos encontrar libros en las bibliotecas, podemos encontrar libros de distintas formas de poder ayudarnos a otros a seguir su ejemplo. Como dijo Pablo, sigan mi ejemplo, yo soy... Así que él también es un poco el ejemplo de todos estos tiempos a nosotros, y fue reconocido. Tuvo el galardón más grande que una persona puede tener. Cuando él murió, la bandera se quedó a media asta, simbolizando la gran gratitud para ese gran hombre que pasó los límites de todo, dejando atrás su pasado y las dificultades que tuvo, y pudo llevar muchos a los pies de Cristo. Por eso en este tiempo, por eso volvemos al amigo zapato, el tiempo. Así representa un poco a William Carey, este zapato. Un zapato donde hay un misionero, un zapato de Jesús y un reloj. El tiempo y los zapatos. Por eso en este tiempo damos gracias a Dios, porque yo te pido que ores, que le pidas a Dios que puedas hacer una tarea, hacer un reloj, hacer un zapato, escribir la parte bíblica donde habla de los tiempos, y que Dios te pueda ayudar a que otros, a través de tu oración, de tu ofrenda, de tu tiempo, puedas emprender este camino que hizo William Carey, poder llevar el evangelio a otros. Así que te doy gracias por escucharme, y pido a Dios que Dios te bendiga mucho y traiga una bendición grande a ti y a tu familia, y que puedas compartir como William ese gran amor que él tuvo por los otros, para que nadie se pierda. Así que Dios te ayude a hacer grandes cosas
en grandes desafíos que tú tengas. En el nombre de Jesús, seas bendecido. Gloria a Dios. Hasta cada momento.